Buenas noches. Muy bien, vamos a continuar con el libro, Cábala para el estudiante. Ahora el maestro nos presenta un tema que por sí mismo habla de situaciones muy complicadas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más, lo más accesible posible. Se llama la libertad. En hebreos, ha, y dice así, la libertad. Tallado o jarut sobre las piedras. No pronuncies jarut, que es tallado, sino más bien jerut, que es libertad, para mostrar que ellos fueron librados del ángel de la muerte. Esto se escribe en el Midrash Shemot, Rabá, en el número 41. Estas palabras tienen que ser clasificadas, dice el maestro. ¿Cómo es que el asunto de la recepción de la Torá está relacionado con la liberación de alguien de la muerte? Además, una vez que ellos han logrado un cuerpo eterno, que no puede morir, debido a la recepción de la Torá, ¿cómo es que ellos lo perdieron otra vez? ¿Puede el eterno volverse ausente? La libertad del deseo. Para entender el concepto sublime, la liberación del ángel de la muerte, primero, dice el Rab, debemos entender el concepto. ¿Cómo es esto normalmente entendido por toda la humanidad? Es una opinión generalizada, dice el Rab, que la libertad es considerada una ley natural que se aplica a todo lo que está vivo. Así, podemos ver que los animales que caen en el cautiverio mueren cuando su libertad es negada. Y esto es un testimonio verdadero que la providencia no acepta la esclavitud de ninguna criatura. Esto es una buena razón por la que la humanidad ha luchado durante los últimos cientos de años, antes de que haya logrado una cierta cantidad de libertad para el individuo. Aún el concepto expresado en aquella palabra libertad permanece confuso. Y si investigamos en el corazón de esta palabra, no habrá casi nada, ya que antes de que busques la libertad de alguien, debes asumir que cualquier individuo en y por sí tiene aquella calidad llamada libertad. Es decir, él puede actuar según su propia opción libre. Segundo, el placer y el dolor. Veamos qué nos quiere decir el Rab. Sin embargo, cuando examinamos los actos de un individuo, nosotros los encontramos forzados. Se le obliga a hacerlos y no tiene ninguna libertad de opción. En cierto modo, él se parece a un gusano, o a un guisado que se cocina sobre una estufa. No tiene ninguna otra opción, solo cocinarte o cocinarse. La providencia ha preparado la vida con dos cadenas. Así es la vida, placer y dolor. Todas las criaturas vivas
no tiene ninguna libertad de opción entre el placer y el dolor. La única ventaja que el hombre tiene sobre los animales es que él puede apuntar a un objetivo remoto. Esto es, él puede estar de acuerdo con una cierta cantidad de dolor actual por la opción de una ventaja futura o un placer futuro para el logro, para ser logrado después de algún tiempo. Pero, de hecho, no hay más que un cálculo aparentemente comercial aquí. Es decir, la ventaja futura o el placer parecen mayores que el dolor actual o la agonía sentidos en este momento. Hay solo un asunto de deducción aquí, que el dolor es deducido del placer aspirado y ahí permanece algo extra. Así, solo el placer es ampliado. Y entonces a veces pasa que uno es atormentado porque no encontró que el placer logrado, que de sobra había esperado, se comparara con la agonía sufrida. Y por lo tanto, uno está, digamos, en déficit. Esto es como lo hacen los comerciantes. Los comerciantes calculan ganancia contra pérdida. Es lo mismo que hacemos nosotros. Placer o dolor, placer o dolor. Y esto pasa a lo largo de toda la vida. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es así. Solamente hay que pensar objetivamente en este proceso y verás que toda la vida se resume así, placer o dolor. Y cuando todo está dicho y hecho, dice el Rab, pues no hay ninguna diferencia aquí entre el hombre y el animal. Si este es el caso, no hay entonces ninguna opción libre en absoluto, sino una fuerza que tira y atrae hacia cualquier placer que se le prepara en alguna forma, ya que esto pasa desapercibido en circunstancias dolorosas. Y la providencia les conduce a cada lugar mediante estas dos fuerzas, sin preguntar su opinión sobre el asunto. Sucede, punto. Incluso, dice el Rab, la determinación del tipo de placer o la ventaja está completamente fuera de la propia opción libre de alguien, sino más bien sigue el deseo de otros. Por ejemplo, me siento, me visto, hablo, como, hago todo eso porque hago todo esto no porque quiera sentarme así o porque quiera conversar así o vestir así o comer así. Lo hago porque los otros quieren que yo me sienta, me vista, hable y coma así, conforme a los deseos de la sociedad, mas no por mi propio libre albedrío. Además, en la mayor parte de los casos, hago esto en contra de mi voluntad, ya que yo sentiría el comportamiento mucho más cómodo simplemente sin llevar ninguna carga. Pero no es así, estoy como encadenado en cada movimiento
a los sabores, a los modales de otros, a la moral de la sociedad, a lo que se arregla en general a la sociedad. Entonces me dicen, dice el rap, ¿dónde está la libertad de mi deseo? Por otro lado, si asumimos que el deseo no tiene ninguna libertad, entonces somos todos algo así como máquinas manejados y creados por fuerzas externas que le hacen interpretar en la manera en que lo hace. Esto significa, dice el rap, que estaríamos encadenados o encarcelados en la prisión de la providencia, que usando estas dos cadenas, placer y dolor, placer uno y dolor dos, nos empuja y nos tira a su voluntad, a donde considere oportuno, resultando en que parece no haber ninguna cosa como el egoísmo en el mundo, ya que nadie aquí está libre ni está en pie sobre sus propios pies. No soy el dueño del acto y no soy el ejecutante porque quiero actuar, sino que soy puesto en acción de una manera obligatoria, sin la consideración de mi propia opinión. Por lo tanto, la recompensa y el castigo se extinguen. Y esta situación, que la puedes multiplicar en muchísimas o en el 99.9% de la vida, dice el Rab, es bastante extraño, no solo para el ortodoxo, quien cree o para el creyente verdaderamente creyente de ese ente llamado creador o providencia. Y puede confiar en él y confía en que él apunta solo para lo mejor en cada acto, sino que es extraño hasta para quienes creen en la naturaleza, ya que según lo anterior, estamos encarcelados todos por las cadenas de la naturaleza ciega, sin la conciencia o la responsabilidad. Nosotros, la supuesta especie escogida de mente y de conocimiento, nos hemos hecho un juguete en las manos de una naturaleza ciega, perdiéndonos quién sabe dónde, pregunta el rap. No olvidemos estos dos conceptos, placer y dolor. Sigamos con otro concepto, la ley de la causalidad, o la ley de la casualidad más bien primero. La ley de la casualidad, ¿vale la pena tomar algún tiempo para comprender una cosa tan importante? El significado de cómo existimos en el mundo en términos de egoísmo, ya que todos y cada uno de nosotros nos consideramos a nosotros mismos como único ser, actuando solos, independientemente de las fuerzas externas, de fuerzas ajenas y desconocidas. Y surge la cuestión, ¿y cómo es que este ser egoísta se descubre en relación directa ante nosotros?
Es un hecho, dice el Rab, que hay una obligación general entre todas las piezas de la realidad que cumplen con la ley de la ley de casualidad. Perdón, de causalidad, por medio de causa y efecto. Y así como es en el todo, así es en todas y cada una de las piezas en sí. Es decir, que todos y cada una de las criaturas en el mundo, de los 4 tipos, inanimado, vegetativo, animado y hablante, cumplen con la ley de la causalidad por medio de causa y efecto. Y además, cada forma particular de comportamiento que una criatura tiene en este mundo es empujada por causas antiguas, obligándola a tomar aquel cambio específico de comportamiento y ningún otro. Y esto es evidente para todo aquel que examina las formas de la naturaleza. Desde un punto de vista puramente científico, sin la más mínima tendenciosidad, de verdad debemos analizarlo para permitirnos examinarlo desde todos los lados. Siguiente asunto o siguiente concepto, los 4 factores. Ten en mente que cada aparición ocurre a los seres del mundo debe ser entendida no como la existencia que viene de la ausencia, sino como la existencia que viene de la existencia. Es decir, de una entidad real que ha sido despojada de su antigua forma para tomar la actual. Por lo tanto, debemos entender que en cada aparición en el mundo hay 4 factores, que de los 4 juntos surge aquella aparición. Ellos son, número 1, la base, o lo que consideramos la base, ahora mismo lo vamos a explicar. Número 2, la conducta de causa y efecto, relacionada con el propio atributo de la base, la cual permanece inalterada. Número 3, la causa interna y el efecto, que cambia como consecuencia del contacto con fuerzas ajenas. Y 4, la causa y efecto de fuerzas ajenas, que aún actúan sobre eso desde afuera. Y dice el Rab, les voy a aclarar punto por punto cada uno. El primer factor, la base, es el primer asunto. La base, es decir, el primer asunto relacionado con este ser, porque no hay nada nuevo bajo el sol y cualquier acontecimiento que ocurrirá en nuestro mundo no es la existencia no es la existencia desde la ausencia, sino más bien desde la existencia a través de la existencia. Esto es una entidad que se ha desnudado de su antigua forma y ha tomado otra, diferente desde el principio, y aquella entidad es considerada la base. En eso descansa la fuerza destinada para ser revelada y determinada al final de la formación de aquella aparición. Por lo tanto, esto seguramente es considerado como
su causa principal. El segundo factor, la causa y el efecto de parte de sí mismo, esto es una conducta de causa y efecto que está relacionada con el propio atributo de la base, que no cambia. Toma, por ejemplo, dice el Rab, un tallo de trigo que se pudre en la tierra, como consecuencia de la cual muchos tallos de trigo crecen. Así, aquella fue putrefacta o aquella fase putrefacta es considerada la base. Esto significa, perdón, esto significa que la esencia del trigo se ha desnudado de su antigua forma, que es justamente la forma del trigo, y ha tomado la forma del trigo putrefacto, que es la semilla, la cual llamamos la base, despojada ahora de cualquier forma. Ahora, dice el Rab, después de pudrirse en la tierra, se ha hecho digno de preparación en otra forma, que es la forma de muchos tallos de trigo, destinados a nacer de esa base que es la semilla. Y como es sabido por todos, esta base está destinada para hacerse no cereal ni avena, ya que esto puede ser comparado con su antigua forma, misma que ahora ha sido desnudada, para hacer el tallo solo de trigo. Y aunque esto cambia en cierto grado, tanto en calidad como en cantidad, ya que la antigua forma en su antigua forma solamente había un tallo, y ahora hay 10 o 20 tallos más. Y en el gusto y el aspecto también, la esencia de la forma de los restos del trigo permanece inalterada. Así es como hay una conducta de causa y efecto, atribuida al propio atributo de la base, que nunca cambia. Aquel cereal nunca surgirá del trigo, como hemos dicho. A esto se le llama el segundo factor. El tercer factor, causa y efecto internos. Esta es la conducta de la causa interior y el efecto de la base que cambia en el encuentro con fuerzas ajenas en el ambiente. Significa que encontramos que de un tallo de trigo, el cual se pudre en la tierra, resultan muchos tallos, a veces grandes y mejores que lo que eran antes de la siembra. Por lo tanto, debe haber factores adicionales implicados aquí que han colaborado con la fuerza oculta del ambiente, es decir, la base. Y debido a esto, las adiciones en la calidad y en la cantidad que estaban ausentes de la forma anterior de trigo, ahora se han hecho evidentes. Estos son los minerales y los materiales de la misma tierra, la lluvia y el sol. Todos ellos operan sobre esta situación, asignando sus fuerzas y participando con la fuerza en la base misma, que por razón de causa y efecto ha producido la multiplicación de calidad y de cantidad en aquella aparición. Debemos entender que este tercer factor participa con el interior de la base porque la fuerza oculta en la base los controla.
Al final, todos estos cambios pertenecen al trigo y a ninguna otra planta. Por lo tanto, los determinamos como factores internos. Sin embargo, se diferencian del segundo factor que permanece inmutable en cada aspecto, mientras que el tercer factor cambia a ambos tanto en calidad como en cantidad. Es muy sencillo a verlo desde una perspectiva de una semilla de trigo, pero vayan haciendo la analogía con la naturaleza de una criatura, con la naturaleza del hombre y su desarrollo. Pasa exactamente igual con un hombre, solamente cambia la forma. Pero la analogía es lo mismo, con un hombre, con una criatura, con un vegetal, con lo que sea que suceda en esta materialidad. Bien, el cuarto factor, la causa y el efecto por factores ajenos, dice el Rab. Es una conducta de causa y efecto por factores ajenos que actúan sobre el trigo desde fuera. Es decir, que ellos no tienen una relación directa con el trigo, como los minerales o la lluvia o el sol, sino que son factores ajenos a él, como las plantas cercanas o acontecimientos externos como el granizo, el viento, etcétera, etcétera. Y aquí encuentras que esos cuatro factores que se combinan en tiempo, que se combinan en el trigo, en todo su crecimiento, en cada situación particular, el trigo está sujeto durante ese tiempo, siendo condicionado por los cuatro aspectos. La calidad y la cantidad de cada estado son determinadas por ellos, como hemos visto en el trigo. Así es la regla en cada aparición en el mundo, incluyendo también, aunque parezca extraño, incluyendo también pensamientos e ideas que tengamos. Si, por ejemplo, dice el Rab, nos imaginamos algún estado conceptual en un cierto individuo, como un estado de una persona que es religiosa o no religiosa, o un ortodoxo extremo, o no tan extremo, o el intermedio. Entendemos que aquel estado es determinado en el hombre por los cuatro factores antes mencionados. Absolutamente toda criatura, todo vegetal está sujeto a estos cuatro factores, incluyendo el hombre. Y no lo olvidemos, por favor. Siguiente aspecto. Bienes hereditarios. El primer factor es la base, lo decíamos, que es su primera sustancia. Para el hombre es la existencia creada desde la existencia, es decir, de las mentes de sus antepasados. Resulta, por lo tanto, que hasta cierto punto esto se parece al copiar el libro de libro a libro para preservar. Es decir, casi todos los asuntos que fueron aceptados y logrados en los antepasados son copiados en él también, a través de la herencia, por ejemplo. Pero la diferencia es que
está en una forma abstracta, como el trigo sembrado, que es considerado una semilla hasta que se haya podrido y haya sido despojado de su antigua forma. Así es el caso con una gota de semen de la que el hombre nace. No hay nada en ello de las formas de sus antepasados, sino solamente una fuerza abstracta, una fuerza no evidente, una fuerza que no vemos. Porque, porque las mismas ideas que eran conceptos en sus antepasados se han convertido en meras tendencias en él, llamados instintos o hábitos, hasta sin saber por qué él hace lo que él hace. Ya que de verdad estas son fuerzas ocultas que él ha heredado de sus antepasados, de un modo tal en que no solamente los bienes materiales nos vienen por la herencia de generación en generación. Y de aquí florecen varias tendencias como las que encontramos en la gente. Una tendencia de crecer o de criticar, una tendencia de ser conformista en la vida material, un deseo de ideales, despreciando una vida sin ninguna exigencia, una vida de tacaños, una vida consentida, una vida insolente, una vida de timidez. Todos estos cuadros que aparecen en la gente no son de su propiedad, no son su propiedad, la que ellos han adquirido, sino la mera herencia que les habían dado sus antepasados. Es sabido que en la mente de un hombre hay un lugar especial donde estas tendencias residen. Lo llaman el cerebro alargado, Moaj HaMesoreg, o el subconsciente, como lo conocemos, y todas las tendencias son encontradas allí. Los conceptos de nuestros antepasados adquiridos por sus experiencias se han hecho meras tendencias en nosotros, siendo consideradas o considerados lo mismo que el trigo sembrado, que se había salido de su antigua forma y había permanecido desnudo, pero con fuerzas potenciales, habiendo considerado tomar nuevas formas. En nuestro asunto, estas tendencias se considera que toman las formas de ideas y que por lo tanto son consideradas la primera sustancia. Y esto es el factor primario, la llamada base para el hombre. En esto residen todas las fuerzas de las únicas tendencias que él ha heredado de sus antepasados, que son definidos como la herencia hereditaria. Ten en cuenta, dice el Rab, que algunas de estas tendencias vienen en una forma negativa, es decir, lo contrario de lo que había en sus antepasados. Es por eso que ellos dijeron, todo lo que está oculto en el corazón del Padre se hace
evidente en el hijo. Y la razón de esto es que la base sale de su antigua forma para tomar una nueva forma. Por lo tanto, está cerca de negar las formas de los conceptos de sus antepasados. Como el trigo que se pudre en la tierra se despoja de la forma en que existió antes. Sin embargo, esto todavía depende de otros factores. La influencia del entorno. El segundo factor, nos estamos refiriendo a la vida del hombre, ¿eh? El segundo factor es una conducta de causa directa y el efecto relacionada con el propio atributo de la base, el cual sabemos que no cambia. Es decir, como hemos clarificado con el trigo que se pudre en la tierra, que el ambiente en el cual los restos de base, como el suelo, minerales y la lluvia, el aire y el sol, el acto mismo de la siembra, como hemos dicho, forman una cadena larga de causa y efecto, que lleva por un proceso largo y gradual, paso a paso, hasta que madura. La base ha vuelto a tomar su antigua forma, es decir, la forma de trigo, pero con una calidad y cantidad diferente. Y su aspecto general permanece completamente inalterado, ya que ningún cereal o avena nacerán de él. Ellos cambian en su aspecto particular de cantidad, ya que de un tallo salen una docena o 2 docenas de tallos. Y en la calidad se refiere a que es mejor o peor que la antigua forma del trigo. Es lo mismo en este caso. Aquel hombre con una base es colocado en el ambiente, es decir, en la sociedad, y le obliga a estar bajo la influencia de ella, tal como el ambiente de su trigo, porque la base es solo una forma cruda. Así, de un lado a otro se ponen en contacto con su entorno y ambiente. Él es impresionado por ellos, por un proceso gradual o por una cadena de situaciones, una por una, como la causa y el efecto. En ese tiempo, las tendencias incluidas en su base toman la forma de conceptos. Si, por ejemplo, uno hereda de sus antepasados una tendencia a la tacañería, cuando crece, construye para él conceptos e ideas que concluyen decididamente que es bueno ser tacaño. Así, aunque su padre fuese generoso, él puede heredar, como decíamos, la tendencia de forma negativa, la de tacañería, por ejemplo, porque la ausencia es tan herencia como la presencia. O si uno hereda de sus antepasados una tendencia de ser mentalmente abierto, él construye ideas y dibuja de ellas conclusiones en el proceso de su vida que es bueno ser mentalmente abierto. Pero, pregunta el Rab, ¿dónde encuentra uno estas sentencias y motivos? Uno los toma del ambiente, inconscientemente, ya que ellos implantan sus
opiniones y sabores en él, en un proceso de causa gradual y efecto. Esto se hace para que el hombre los considere como propios, como si él los hubiera adquirido por su libre pensamiento. Aquí también, como con el trigo, está la parte inmutable de la base y esta es la razón por la cual las tendencias heredadas permanecen tal y como estaban en sus antepasados. Esto es el segundo factor. Vean cómo el hombre también está sujeto a estas fuerzas. Siguiente, el hábito se convierte en la segunda naturaleza. El tercer factor es una conducta de causa directa y efecto, por lo que la base va a través y es cambiada por ellos, porque las tendencias heredadas en el hombre se han vuelto, debido al ambiente, en conceptos, debiendo trabajar en las direcciones que estos conceptos definen. Por ejemplo, si un hombre de naturaleza tacaña, que por la sociedad esta tendencia se ha convertido en un concepto, y él ahora puede entender la tacañería por alguna definición razonable. Asumamos que él se defiende por aquel comportamiento de una manera que él no necesite de otros. Resulta que él ha logrado una escala para la tacañería, que durante algún tiempo, cuando ese miedo está ausente, él será capaz de dejar este rasgo. Resulta que él ha mejorado de la tendencia original que él había heredado de sus antepasados. A veces uno logra desarraigar completamente una tendencia mala o arraigarla, dependiendo, pero lo que sucede es que lo hace por el hábito, que tiene la capacidad de convertirse en esa segunda naturaleza, el hábito, la costumbre, la fuerza de querer cambiar. En esto la fuerza del hombre es mayor que la de la planta, ya que el trigo no puede cambiarse, sino en su parte privada, mientras que el hombre tiene la capacidad de cambiarse por el poder de causa ambiental y efecto, hasta que, hasta en las partes generales, que deben completamente desarraigarse y convertirse en una tendencia opuesta. Siguiente concepto, factores externos. Se refiere al cuarto factor del hombre mismo. El cuarto factor también es una conducta de causa y efecto que afecta a la base por las fuerzas que son completamente ajenas a ella y funcionan sobre ella desde afuera. Es decir, que estas fuerzas no están relacionadas con la conducta de crecimiento de la base para actuar directamente sobre ella, sino más bien funciona indirectamente. Por ejemplo, pues las cuestiones monetarias, las cargas diarias o los vientos, que en y por sí mismos tienen un completo, lento y gradual orden de situaciones
por medio de causa y efecto. De manera que cambian los conceptos del hombre para mejorar o para empeorar. De esta manera, he establecido que los 4 factores naturales que se encuentran en cada pensamiento y que vienen a nuestra mente salen de nosotros y no tienen sino sus propios frutos. Y si uno se sienta y medita el día entero mucho tiempo, no será capaz de agregar o cambiar lo que aquellos 4 factores le dan. Cualquier adición que él pueda agregar está en la cantidad. Tanto si es una gran mente o es una mente pequeña. No así en la calidad, en la cual no puede agregar nada, ya que ésta determina el carácter y la forma de la idea y la conclusión irresistiblemente, sin preguntar nuestra opinión. Entonces, estamos en las manos de estos 4 factores. Estamos como la arcilla en las manos de un alfarero. Y la pregunta sigue vigente, ¿somos libres? ¿Somos realmente libres? ¿O estamos sujetos a una funcionalidad como los 4 factores? La respuesta es obvia. Tenemos presentes estos 4 factores que nos encadenan, nos autolimitan. ¿Hay elección libre? ¿Puede haber elección libre? Es la pregunta. Y la respuesta nos la da el rap aquí adelante. Pero eso lo vamos a ver la siguiente ocasión que grabemos esto. El siguiente factor, que es elección libre. Vamos a ver de qué forma puede el hombre decir que hay elección libre o no, en todo caso. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos y nos vemos para la siguiente ocasión. Muchas gracias.